Bendito Padre Celestial, gracias Señor le damos por la bendición de su santo día. Ahora que disponemos a estudiar su bendita palabra, mi Señor, queremos rogarle que la presencia de su Espíritu Santo nos acompañe, Señor, y que dirija este estudio y que lo que hemos de aprender pueda ayudarnos para acercarnos más a usted antes que el tiempo se termine. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, buenos días a todos los que miran esta transmisión a través de las diferentes plataformas. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y queremos dar la bienvenida a todos los que puedan estar viendo ahora mismo en directo y los que han de ver posteriormente esta grabación. El tema que hoy vamos a compartir es muy importante y se titula, vamos a compartir ahorita pantalla, Malaquías y el silencio intertestamentario. También en las redes sociales hemos puesto como título Malaquías, el último profeta de la Biblia y su mensaje para nosotros hoy. Realmente que al estudiar las escrituras nos damos cuenta de que el Señor a través de su palabra nos ha dejado mensajes muy solemnes para este tiempo. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber que los mensajes que el Señor ha dejado, especialmente los mensajes que se encuentran en el Antiguo Testamento, tienen una vigencia para nuestros días hoy. Muchas personas ahora están negando la vigencia del Antiguo Testamento, ya que argumentan que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras y que la salvación dependía únicamente de las obras y que por lo tanto ya no estamos bajo ese, bajo esa manera de salvación, sino que ahora estamos por la gracia. Pero el Señor ha dejado bien en claro que la salvación siempre ha sido por gracia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre la salvación ha sido por gracia. Y el mensaje que el profeta Malaquías expresó en su momento, precisamente era un mensaje lleno de gracia, lleno de misericordia, pero a la misma vez también un mensaje de advertencia para un pueblo. ¿Quién era este pueblo? Era el pueblo de Israel. A mí, de manera especial, el Señor ha puesto en mi corazón predicar mucho acerca de la historia del pueblo de Israel, porque para mí es una historia que involucra verdades que nos competen sumamente y trascendentales para nosotros. Es por lo tanto necesario que nosotros miremos hacia la historia del pueblo de Israel y que veamos cómo el pueblo de Israel, a través de las múltiples oportunidades que tuvo, el pueblo de Israel no logró el objetivo. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿falló Dios entonces? No, Dios nunca falla, Dios no falla. Quienes fallan son los seres humanos. Los planes de Dios siempre son y serán perfectos. Y somos nosotros muchas veces los que echamos a perder esos planes perfectos que Dios tiene. Pero la historia del pueblo de Israel nos debe de interesar muchísimo. Nosotros debemos de estudiarla. Y los fracasos de Israel debemos de verlos como un espejo en el cual nosotros debemos de estar viendo hacia dónde va nuestra vida, cuáles son las decisiones que estamos tomando hoy y por lo tanto la manera en la cual Dios está trabajando y obrando en nuestras vidas. Y en este tema que vamos a estar analizando hoy, Malaquías y el silencio intertestamentario, vamos a descubrir cosas impresionantes. Recordemos que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. De hecho, tú lo puedes buscar en tu Biblia. Antes de Mateo, el último libro que aparece es Malaquías. Y el hecho de que Malaquías sea el último profeta del Antiguo Testamento le da una importancia suprema a su mensaje. Recordemos que el canon bíblico del Antiguo Testamento se abrió con la mano y la pluma de Moisés. Y Moisés sabemos que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros, la Torá, la enseñanza de Dios para su pueblo, ese conjunto de instrucciones que el Señor dejó para que su pueblo se guiara y que también son leyes para nosotros. Y finalmente el canon del Antiguo Testamento se cierra con el libro de Malaquías. Entonces, después de que Malaquías da su mensaje, lo que sigue son 400 años de silencio. Es decir, durante 400 años no hubo una profecía, no se levantó ningún profeta a amonestar al pueblo de Israel. Y eso tiene una importancia suprema y que nosotros debemos de entenderla. Y vamos a ir analizando este mensaje porque lo que pasó en el pueblo de Israel y ese silencio que Dios permitió que ocurriera de 400 años también nos compete a nosotros.
Recordemos el tema de hoy. Malaquías es el último profeta de la Biblia y su mensaje para nosotros hoy. Aunque el mensaje de Malaquías en primera instancia era para el pueblo de Israel, ese mensaje nos compete también a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos, como dice el apóstol Pablo. Esta frase que la dijo un periodista muy famoso que se llamaba George Santillana, en inglés la pueden ver ahí, pero en español aparece traducida, y quiere decir los que no pueden recordar su pasado están condenados a repetirlo. Con mucha razón esta frase tiene una importancia para nosotros hoy. Cuando nosotros olvidamos el pasado, los errores que hemos cometido en el pasado, y nos olvidamos de ellos y no sacamos ninguna enseñanza, ningún aprendizaje de ellos, entonces estamos en peligro de volver a repetir esos mismos errores. Y la Biblia dice en 1 Corintios 10, 11 y 12, hablando del pueblo de Israel, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces dice que estas cosas al pueblo de Israel le acontecieron y están escritas para amonestarnos a nosotros. Si bien es cierto, en el pasado, cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, cuando el pueblo de Israel se asentó como una nación poderosa en esas tierras maravillosas que Dios le concedió poseer, esos errores, esos fracasos del pueblo de Israel, dice el apóstol Pablo, que fueron dados también para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y con razón estas palabras tienen un significado. Estamos en los fines de los siglos, es decir, el último eslabón en la cadena de la historia de este mundo somos nosotros los que estamos ahí. Nosotros conectamos la historia de la humanidad con la historia eterna. Es decir, nosotros somos la última generación y somos la generación también más debilitada por el pecado. Entonces, Dios nos ha dejado a nosotros la oportunidad de conocer la historia, de conocer todo lo que pasó, para que nosotros aprendamos de la historia y no cometamos los mismos errores. Son para amonestarnos a nosotros. La historia de Israel es una amonestación para nosotros. Nosotros somos el Israel espiritual. Somos el remanente de ese pueblo final que Dios tiene sobre la tierra. Entonces, esto nos compete desde luego a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Tenemos que, hermanos, tenemos que ponerle atención a este mensaje. Tenemos que prestar atención, prestar oído a lo que este mensaje nos quiere dar a nosotros, esta preciosa y maravillosa enseñanza para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En este momento voy a compartir este tema en el WhatsApp para que también otras personas lo puedan ver. Déjenme unos minutos por acá. Vamos a compartir ahora en el WhatsApp porque es importante que todos veamos la importancia que tiene este tema para este tiempo. Es importante que nosotros lo entendamos y que pongamos atención a este mensaje que Dios nos ha dejado para este tiempo precisamente. Entonces, mis queridos hermanos, continuamos. Disculpen el atraso. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, activo alrededor del año 460 a.C. durante el dominio persa sobre Jerusalén. Recordemos que el pueblo de Israel se encontraba en ese momento bajo el dominio del imperio medo-persa. En ese momento, los cautivos habían sido liberados ya, el templo ya se había reconstruido. Dice aquí, su mensaje se dirigió a una comunidad judía que había regresado del exilio babilónico y reconstruido el templo, pero que mostraba decadencia espiritual y corrupción sacerdotal. Es decir, después de que los reyes de Medo-Persa, comenzando desde Ciro, luego Darío y finalmente Artajerjes Longímano, el pueblo de Israel estaba ahora asentado una vez más sobre la nación, sobre su patria. El templo ya había sido reconstruido y se estaba reconstruyendo en ese momento los muros y la ciudad de Jerusalén en general. En ese momento, en el 460 a.C., fue que se dio el mensaje de Malaquías. Y esta fecha es importante y vamos a ver por qué razón. Dice el Señor a través del profeta Malaquías: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste?
Luego el Señor dice, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Malaquías 1:2. Si hay algo que se muestra en las Escrituras es el amor de Dios por nosotros, sus hijos. Yo os he amado. Estas palabras son sumamente importantes y deben resonar en nuestros corazones. Dios nos ama. Dios me ama a mí, Dios te ama a ti. Y su amor es tan grande por nosotros, tan maravilloso. Y el Señor en estas palabras, en el contexto en que las está diciendo, les está diciendo, a pesar de sus errores, a pesar de que me han abandonado, a pesar de que me han dejado a mí, yo los he amado a ustedes. Yo los escogí. Y dice el libro del profeta Isaías, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. La viña representa al pueblo de Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperaba yo que diese uvas y ha dado uvas silvestres? Dios quería y deseaba que su pueblo tuviese permanentemente estas bendiciones. Dios los había amado, Dios los había escogido, los había plantado en un lugar precioso y espacioso. Había puesto, dice, los había cercado y despedregado. Esa cerca, ¿sabes qué representa esa cerca? Representa la ley de Dios. No solamente la ley moral, los 10 mandamientos, sino los estatutos. Representa las fiestas del Señor, todo el sistema de adoración que Dios les había dado, las leyes civiles, las leyes de la agricultura. Todo eso representa esa cerca. Y también dice que había edificado en medio de ella una torre. ¿Qué representaba esa torre? Esa torre representaba el santuario, el templo que Dios había mandado a construir a través de Salomón. Entonces ese templo magnífico, una belleza arquitectónica del tiempo antiguo, Dios lo había dejado como un monumento donde la presencia de Dios se manifestaba. Allí estaba precisamente en el lugar santísimo, en ese lugar. Allí fue el altar que Abraham había levantado para sacrificar a su hijo a Isaac. Justamente en el lugar santísimo, había sido el lugar donde Abraham había elegido para sacrificar a su hijo Isaac, pero que Dios se lo impidió. En ese mismo lugar se edificó el lugar santísimo. Todo el sistema giraba en derredor del lugar santísimo, donde se encontraba el arca del testimonio, el arca que contenía los mandamientos de Dios. Entonces, esta nación tan privilegiada. Luego dice, Profetas y Reyes, en la página 13, dice, a este pueblo fueron confiados los oráculos de Dios. Estaba cercado por los preceptos de su ley, los principios eternos de la verdad, la justicia y la pureza. La obediencia a estos principios debía ser su protección para el pueblo de Israel, porque le impediría destruirse a sí mismo por prácticas pecaminosas. Como torre del viñedo, Dios puso su santo templo en medio de la tierra. Es decir, el templo de Dios representaba esa torre que comúnmente se construía en los viñedos. Esa torre servía para vigilar el viñedo, para vigilar toda la plantación, para que no hubiesen ladrones y vinieran a saquearla. Entonces ahí en esa torre se subía el vigilante y el vigilante desde allí estaba a la expectativa de lo que ocurría en el viñedo. Entonces dice Dios que edificó una torre, el templo de Dios. Desde ahí el Señor quería dirigir a esta nación, una total y legítima teocracia, donde Dios era el soberano y Dios quería dirigir a esta nación. Sigue diciendo el librito, pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. El Señor declaró, y yo te planté de buen vidueño, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmiento de vida extraña? En su historia fue más frecuente que sus hijos se olvidaran de Dios y perdieran de vista el gran privilegio que tenían como representantes suyos. Le privaron del servicio que él requería de ellos y privaron a sus semejantes de la dirección religiosa y del ejemplo santo que debían darles. Desearon apropiarse de los frutos sobre el cual habían sido puestos como mayordomos. Al final Israel se adueñó de toda la riqueza espiritual que Dios le había dado, pero se adueñaron de una manera egoísta. Ellos malinterpretaron los propósitos de Dios y se volvieron tiranos, se volvieron perversos, se cerraron entre sus propias ideas y finalmente descartaron
y privaron de la salvación a todos aquellos que se acercaban a Israel para ser bendecidos con el mensaje de salvación que Dios le había dado. En este contexto, cuando el pueblo de Israel se encuentra cautivo en Babilonia, el Señor le da esta sorprendente profecía a Daniel. Le dice el Señor a Daniel a través de su ángel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esto se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante. ¿Qué significaba esta profecía? ¿Qué significaba esta profecía para el pueblo de Israel? El Señor le mandó a decir al pueblo de Israel a través del profeta Daniel: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. 70 semanas en profecía. Cuando nosotros hablamos de profecías, un día representa un año. Y si nosotros multiplicamos 7 por 70, o sea, 7 días de la semana por 70 semanas, da 490 días. En profecía es día por año. Entonces, tenemos un equivalente a 490 años. Entonces, Dios le estaba dando a Israel 490 años de gracia. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable. Es decir, Dios le estaba dando a Israel la última oportunidad para que como nación se vindicara delante de Dios, para que con el poder de Dios pudiera decidirse a obedecerle, decidirse a ser una nación triunfante sobre el pecado, y que finalmente se instaurara una teocracia definitiva en el pueblo de Israel, y Israel fuese la nación escogida para siempre por Dios que debía llevar este mensaje al mundo. Entonces, luego de eso, al comenzar estas 70 semanas, cuando ya justo iban a iniciar esta profecía, vemos que aparecen en escena Esdras y Nehemías. ¿Cuál era el mensaje de Esdras y Nehemías? Los que han estudiado estos dos preciosos libros de estos dos hombres que fueron grandes reformadores, Esdras y Nehemías. En primer lugar, el Señor envió este mensaje al pueblo de Israel a través de Esdras y Nehemías, hablándoles acerca de la santidad del templo y del culto. El pueblo de Dios, a pesar de que habían estado cautivos, habían sido llevados a Babilonia, no aprendían el mensaje que Dios quería darles. Y la santidad del templo y del culto se había perdido, se estaba perdiendo, y por lo tanto el Señor mandaba este mensaje de amonestación a través de estos hombres. También el Señor les mandó a advertir: la obediencia a la ley es la base de la identidad del pueblo de Dios. Ese es un mensaje que Dios envió a través de Esdras y Nehemías. La obediencia a la ley de Dios es la base de la identidad del pueblo de Dios. No hay otra cosa que como nación debía de distinguir al pueblo de Israel más que la obediencia a la santa y bendita ley de Dios. Y esa tenía que ser la base de toda reforma. El sábado como señal debía ser protegido contra la secularización. Este fue un mensaje también importante que Esdras y Nehemías trajeron, que el sábado estaba siendo pisoteado, mucha gente llegaba, mercaderes entraban a la ciudad y hacían sus negocios en sábado. La gente, los israelitas, los judíos compraban en sábado. No, se estaba perdiendo la santidad del sábado. Entonces la secularización estaba envolviendo a la nación. Y miren, esto venía de un cautiverio. Esto era precisamente los mismos pecados que ellos habían cometido en el pasado y los estaban volviendo a cometer. La pureza espiritual y cultural era esencial para evitar la idolatría. Aquí, en este punto, el Señor amonestó a la nación de Israel con respecto a los matrimonios mixtos. Es decir, el pueblo de Israel muchos de ellos estaban casando con gente pagana. Algunos de ellos estaban dando a sus hijos, a sus hijas, a gente que no conocían a Dios. Y el Señor mandó a amonestar esto, y el Señor mandó a que se hiciesen las reformas correspondientes respecto de este punto importante que la nación estaba fallando. ¿Y todo con qué propósito? El Señor quería apartar de ellos la iniquidad. El Señor quería acabar y ponerle fin al pecado en el pueblo de Israel. Ok. Entonces, miren estos datos interesantes. Daniel trajo el mensaje de advertencia de las 70 semanas o 490 años de gracia para el pueblo judío. Ese fue el mensaje de parte de Dios. 490 años es el último tiempo de gracia para ustedes como nación. Y noten esto: en el año 457 se dio el decreto de Artajerjes de restaurar y reedificar Jerusalén. No confundamos
490 eran los años que Dios le estaba dando a la nación. Y vamos a ver cuál fue el punto de partida. El punto de partida de esos 490 años, eso es lo que vamos a analizar ahorita, brevemente, porque no queremos hacer el tema tan largo, eran 490 años. Ahora, Malaquías comenzó su mensaje de advertencia en el año 460, con 3 años de anticipación. Su mensaje aparece como un preámbulo antes de comenzar el conteo final para el pueblo de Dios como nación escogida. Notemos este punto que es importante y aquí lo vamos a explicar con este gráfico. Noten esto. ¿Cuándo comienzan las 70 semanas, o sea, los 490 años de gracia que Dios estaba dándole al pueblo de Israel? ¿Cuándo comienzan? Voy a desaparecer un poco para poder explicar acá. ¿Cuándo comienza este tiempo? Esos 490 años de los cuales estamos hablando. Esos 490 años comienzan en el año 457 a.C. Hace un momento, en la diapositiva anterior, yo les expliqué quién dio este decreto. Este decreto para reedificar Jerusalén lo dio Artajerjes. El rey Artajerjes dio este decreto. Según la profecía, cuando se diese el decreto para reconstruir y reedificar Jerusalén, en ese momento debían comenzar los 490 años de gracia para el pueblo de Dios. Es decir, aquí lo vemos el punto de partida, en el año 457. Nosotros vemos que allí comenzó este periodo de gracia para el pueblo de Dios. En el año 457. Es decir, si Malaquías comenzó a dar su mensaje en el año 460, recordemos que los años antes de Cristo se cuentan al revés, o sea, el año 460 eran 3 años antes de que comenzaran a contarse los 490 años de gracia para el pueblo de Israel. Es decir, 3 años antes, en el 460, el Señor envía el último mensaje a la nación judía. ¿Qué significa esto? Esto es importante que lo entendamos. Dios le estaba diciendo, en otras palabras, tu último mensaje de advertencia va a comenzar dentro de 3 años, pero no te estoy dejando solo. Quiero que entiendas que este mensaje que yo te envío hoy son las pautas que tú debes tener en cuenta durante esos 490 años de gracia que vas a tener. Y te lo estoy diciendo con anticipación, con amor, porque como vimos la primera diapositiva, dijo el Señor, yo os he amado. Es decir, el Señor estaba a punto de guardar un silencio de 400 años y el Señor les dice, yo os he amado. Y el Señor quería que mediante Malaquías el pueblo se llevara ese mensaje. Todo este tiempo van a estar sin profeta, pero lo último que yo les voy a dejar dicho es, yo os he amado. Pero junto con ese yo os he amado también les manda advertencias muy solemnes. Ahora, ¿cuándo se cumplieron esos 490 años? Se cumplieron en el año 34 después de Cristo, con el apedreamiento de Esteban. Ustedes lo pueden leer ahí en Hechos capítulo 7. Y también en ese mismo periodo ocurre la conversión de Saulo de Tarso y se convierte en el discípulo enviado a todas las naciones. Y también en ese contexto del año 34, cuando se cierran los 70 semanas, ocurre también la visión de Pedro, donde el Señor le explica a Pedro que no llame común hay una palabra, inmundo a los gentiles. Entonces, en el año 34 se termina el periodo de gracia. Pero mira, esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué razón entonces el Señor, 3 años antes de que comenzara el último periodo de gracia para el pueblo de Israel, les envía este mensaje? ¿Y cuál era ese mensaje? Es lo que vamos a ver. El Señor le manda a decir a la nación, dice en Malaquías 1, 6 al 9, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Y dice Miqueas 4:12, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Qué tremendo el mensaje
parte del mensaje que Dios envía a través de Malaquías, el último mensaje de amonestación a la nación judía, antes de que comenzara el último periodo de gracia de los 490 años. El Señor les está llamando a una verdadera adoración como pueblo de Dios. La verdadera adoración a Dios consiste en dar lo mejor a Dios. La verdadera adoración consiste en tener respeto y reverencia a Dios. Cada vez que nos presentamos delante de Dios, tenemos que tener el respeto solemne delante de su presencia. No podemos estar como estaba la nación judía en aquel entonces, ofreciendo a Dios lo peor, ofreciendo pan inmundo, ofreciendo animales ciegos, ofreciendo animales cojos, animales enfermos para el sacrificio de Dios. Y el pueblo decía, si a Dios no le interesa eso a Dios. Pero Dios estaba muy interesado en eso. Entonces el Señor presenta este mensaje y le dice, vuelve a la verdadera adoración. Yo soy Dios. Yo soy el soberano de todo el universo. Y si quieres pasar incólume, si quieres pasar victorioso en este periodo de gracia que te espera de 490 años, vuélvete a la adoración a mí en santidad. Ese era el mensaje de Malaquías en primer lugar. Vuélvete a la verdadera adoración a mí. No me des, no pongas sobre mi altar pan inmundo. No me traigas animales cojos, no me traigas animales ciegos, no me traigas animales enfermos, porque yo no me agrado de eso. Si bien es cierto, Dios es el dueño de todo, Él dice en su palabra, en el libro de los Salmos, Salmo 50, míos son todos los rebaños de los animales en el mundo, yo no necesito. Pero el presentar la ofrenda era de beneficio principalmente para el ofrendante. Eres tú el que se beneficia cuando ofrendas a Dios. Cuando le ofreces un servicio que le agrada a Dios, eres tú el principal beneficiado. A ti debe de importarte más. Pero cuando lo hacemos de mala gana, cuando nos presentamos delante de Dios, a veces sin las vestiduras adecuadas, sin la debida reverencia, Dios no se agrada de eso. ¿Cuántas iglesias hay hoy en día que lamentablemente no toman en cuenta esto? No toman en cuenta la verdadera adoración a Dios. Muchas personas van a la iglesia sin el menor cuidado, sin la reverencia correcta, sin tener en cuenta la santidad de Dios. Y este es un grave peligro y fue un grave peligro para el pueblo de Israel. Y el último mensaje a través de Malaquías al pueblo fue ese: vuélvete a la verdadera adoración a mí. No me traigas más vanas ofrendas ya. Es tiempo de que entiendas que yo soy Señor, que yo soy tu Padre Celestial y que merezco. Entonces, mis queridos hermanos, seguimos. Ese era el primer mensaje. El segundo mensaje tenía que ver, y el Señor aquí les está diciendo al pueblo, y el Señor les dice, si no oyereis, en el capítulo 2, versículo 2, si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Mira, la salvación es un tema de decisión. Servir a Dios, honrar a Dios es un tema de decisión. Tú tienes que decidir en tu corazón dar gloria a Dios. Cuando tú decides de corazón dar gloria a Dios y te propones en tu corazón y decides eso, el Señor envía su ayuda. El Señor envía su misericordia, su gracia, porque quieres honrarle. Y el pueblo de Israel, a través de estos mensajes, estaba recibiendo los insumos necesarios para pasar victorioso sobre el periodo de gracia que le estaba por comenzar. Recuerda, Malaquías profetizó esto 3 años antes de que comenzara el último periodo de gracia del pueblo de Israel, de 490 años. Dios los estaba preparando. Dios nunca envía su juicio sin antes advertirnos, sin antes darnos las suficientes evidencias, la suficiente capacidad para que podamos salir triunfantes en ese momento de juicio. Y eso era precisamente lo que Dios estaba haciendo con Israel. Dice en Malaquías 2, capítulos 15 y 16, Malaquías capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿A qué está llamando Dios acá? Dios está llamando a la santidad del matrimonio, al pueblo de Israel. Recordemos que Esdras y Nehemías amonestaron contra los matrimonios mixtos. Dios envía ahora esta advertencia al pueblo de Israel. Le está diciendo, y uno podría decir, bueno, pero ¿esto qué tenía que ver?
tenía que ver muchísimo, porque recordemos que Dios compara la unión con su pueblo como un matrimonio. La unión con su pueblo, Dios la compara como un matrimonio de hombre y mujer. Y Él, por ser el esposo de su iglesia, Él se mantiene fiel a sus principios, fiel a los votos matrimoniales. Y cuando en nuestra vida matrimonial, en nuestro hogar, nos mantenemos fieles uno del otro, los esposos, esa lealtad se transfiere en una lealtad hacia Dios. El esposo, consciente de que es a Dios a quien le debe lealtad en todo momento, va a ser fiel a su esposa, porque sabe de que Dios vela su caminar, que Dios está presente, que Dios es omnipresente. De igual manera la esposa, consciente de que su lealtad es en primer lugar a su esposo que está en los cielos, Dios, desde luego será también fiel a su esposo terrenal, que es su marido aquí en la tierra. Entonces, Dios manda también estas advertencias. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios manda a la fidelidad? Dice el texto, porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, la fidelidad entre esposos en los hogares cuando se mantienen unidos a Cristo. ¿Qué producen? Producen descendencias para Dios. El pueblo de Israel debía de mantenerse en fidelidad. Y esa fidelidad a Dios y esa fidelidad unos con otros entre los cónyuges iba a traer como desencadenante una descendencia para Dios. El linaje de Dios se iba a ir purificando a través de esos 490 años, generación tras generación, a través de la obediencia, a través de la lealtad de los esposos. Eso se iba a ir resguardeciendo y ese linaje, esa descendencia de Dios al final de esos 490 años iba a ser victoriosa. Pero todo comenzaba con la lealtad en el matrimonio. Y desde luego hoy en día esta enseñanza también está vigente para nosotros, la lealtad unos con otros en el sagrado vínculo del matrimonio. Y vendré a vosotros, dice el Señor, a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El llamado de Dios en este momento al pueblo de Israel era: no habéis obedecido a mis leyes, vuélvete a mí. ¿De qué manera Dios le estaba diciendo a su pueblo que se volviera a él? Era a través de la obediencia a sus sagrados preceptos, a sus mandamientos. Vuélvete a mí, dice el Señor. Es decir, el Señor enviaba este mensaje de advertencia. Desde los días de vuestros padres te habéis olvidado de mi ley. Vuélvete a mí. Cuando uno se olvida de la ley de Dios, ¿qué tiene por consecuencia eso? Comenzamos a defraudar, comenzamos a pisotear, a maltratar a la viuda, al extranjero, al huérfano. Cometemos todo tipo de injusticias y no tenemos temor de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la ley de Dios. El mundo entero en este momento se ha olvidado de la ley de Dios. Por eso hay tanta muerte, tanta masacre. Por ejemplo, en este país, en estos últimos días han habido todo tipo de masacres, muertes, asesinatos. Este último mes de mayo que estamos finalizando ha dejado una estela de sangre en nuestro país. Han habido masacres por montones. Mucha gente murió en este mes de mayo, lamentablemente. Otros se han suicidado, accidentes. Entonces, robos, asaltos, muerte. Hace poco nos dimos cuenta de una noticia de un asaltante que después de que despojó a la muchacha del almacén, después de quitarle sus cosas, no conforme con esto, la apuñaló. Ya la muchacha estaba indefensa, ya le había dado todo lo que tenía. Y el asaltante, no contento con ya tener lo que quería, el dinero, sino que viene también y le infringió 2 puñaladas. Entonces el mundo se está volviendo cada vez más anárquico, más peligroso. El mundo se está tornando un caldo de cultivo a punto de estallar. Estamos realmente viviendo una tremenda crisis en el mundo. ¿Y por qué razón? Porque nos hemos olvidado de la ley de Dios. Pensamos que la ley de Dios es negociable, pensamos que la ley de Dios, si queremos, la vamos a guardar y si no, no. Pensamos que es opcional.
o lo que es peor, muchos predicadores predicando que eso era para el pueblo judío, que eso ya no es para nosotros, y dándole carta abierta a la gente para que se olvide de la ley de Dios. Y la ley de Dios es lo más importante hoy en día. Debemos volvernos a la ley de Dios. Y eso era el llamado que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel. Estos 490 años que van a iniciar, que es tu último periodo de gracia, debes volverte a mi ley, debes volverte a mis preceptos. Te has apartado de ellos, pero te estoy advirtiendo, quieres salir victorioso, vuélvete a mis mandamientos. Y ese es el mensaje que Dios está dando hoy al mundo entero a través de Malaquías. Vuélvete a mi ley, no los has guardado. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí. ¿Cómo nos volvemos a Dios? Nos volvemos en humillación, nos volvemos en lloro, en ayuno, en gemir, nos duele el pecado, pero también debemos devolvernos a una obediencia a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus leyes. No hay una verdadera reforma sin la presencia de la ley de Dios. No puede haber reforma sin la ley de Dios. Tú no puedes decir que estás reformando tu vida y estás dejando de lado los mandamientos de Dios, los preceptos de Jehová. No existiría una verdadera reforma si haces eso. Entonces, este es otro de los mensajes de Dios para su pueblo. Y otro mensaje que Dios le envió: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este era otro mensaje de amonestación para el pueblo de Dios cuando iban a comenzar ese último periodo de gracia de 490 años. Dios les está diciendo: devuelvan lo que es mío, me pertenece, el diezmo y las ofrendas son mías por ley. El Señor había declarado a través de Moisés: el 10% de los ingresos del pueblo de Dios debían destinarse para las cosas sagradas, para el adelantamiento de la obra de Dios en este mundo. El pueblo de Israel tenía que apartar esos diezmos y llevarlos al altar, llevarlos al templo, para el sostenimiento del sistema de culto de Dios. Y cuando el Señor hacía el llamamiento, también estaba dando la promesa para el pueblo. Entonces, Dios le estaba diciendo este mensaje solemne. El pueblo de Israel se estaba olvidando de esto. Ellos ya no estaban dando para el sostenimiento del templo. Ellos estaban como desanimados, habían dejado de diezmar, habían dejado el sostenimiento del templo. Y es más, el sumo sacerdote, había una habitación especial que había en el templo. Creo que Eliasib se llamaba el sumo sacerdote en el tiempo de Esdras y Nehemías. Una de las habitaciones que era donde se llevaba todo, donde se guardaba el diezmo, donde se guardaban las ofrendas, esa habitación especial se la había dado a un extranjero. Imagínate cómo estaba la nación. Se la había dado a un extranjero, a un moabita. Y Dios había dicho que los moabitas no iban a pertenecer nunca a la congregación de Jehová. Ellos estaban descartados. Pero el pueblo había hecho tantas alianzas que hasta ese moabita y habitaba allí en los atrios del templo, en una de las habitaciones del templo. Entonces el pueblo estaba desanimado. Pero Dios le manda este mensaje y les dice: ustedes tienen que volverse a mí, tienen que devolverme lo que es mío. Y este mensaje de amonestación también nos llega a nosotros hoy. La obra de Dios tiene que avanzar. La obra de Dios debe continuar adelante. Pero muchas veces la obra de Dios carece de los fondos necesarios para llevar adelante la obra. No hay fondos. Lamentablemente, el pueblo está reteniendo lo que le pertenece a Dios. Y la obra no está progresando debido a la mezquindad del pueblo. Tenemos que volvernos a Dios. Es necesario que comencemos a darle a Dios lo que es de Dios. Y esto con el objetivo de adelantar su venida. Dice en esta parte, estos personajes aquí que son importantes, Juan el Bautista y Elías, dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este mensaje que aparece en Malaquías 3:1 es una profecía concerniente a la venida del mensajero de Dios, Juan el Bautista, o sea, el segundo Elías. Dios iba a enviar a Juan el Bautista. Al finalizar el periodo de gracia que Dios le había dado al pueblo de Israel, el Señor iba a enviar a Juan el Bautista para que diera la última advertencia justo antes
de que terminara el mensaje de amonestación. Y como vamos a ver, después de que Dios da esa solemne advertencia, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de tu faz. ¿Quién iba a enviar el Señor? A Juan el Bautista. Y después de esos 400 años de silencio, finalmente, año 457 a.C., comienza el periodo de silencio. Durante este periodo de silencio no hubo voz de ningún profeta. No se escuchó la voz de ninguna amonestación. Después de que Malaquías terminó de dar su mensaje en el año 460, es decir, 3 años antes de que comenzara el último periodo de gracia para el pueblo de Israel, durante ese tiempo no hubo ningún mensaje de advertencia, hubo un silencio, hubo un tremendo silencio. Este silencio se conoce como el silencio intertestamentario, 400 años de silencio. ¿Por qué Dios permitió que estos 400 años de silencio ocurrieran? Durante esos 400 años, ¿qué pasó durante esos 400 años? Nosotros no lo sabemos. No hay registro y no hay luz respecto de eso. ¿Qué ocurrió durante la nación, en la nación judía, durante esos 400 años de silencio intertestamentario? Cuando Dios guarda silencio en la Biblia, tiene una importancia tremenda. Cuando Dios guarda silencio es como permitiéndole a la humanidad que reflexione. Nosotros hace unos años atrás, en el 2020, comenzamos un periodo de silencio. Desde el 2020 para acá, después de la pandemia, las cosas han estado muy difíciles para el mundo. El mundo ha venido desgracia tras desgracia, tribulación tras tribulación. Después de la pandemia hemos venido con una serie de cosas, acontecimientos, pero Dios al mismo tiempo ha permitido. No ha habido un cierre como lo hubo durante la pandemia. No ha habido un cierre. Todos estamos libres de tomar nuestras decisiones, si nos vamos a acercar a Dios, si le vamos a buscar, si vamos a poner nuestras vidas en sus manos, si nos vamos a consagrar a Él. Pero ha sido un mensaje, ha sido un tiempo prácticamente podríamos decir también de silencio, en el cual Dios ha permitido que las cosas estén así. Pero al mismo tiempo están ocurriendo cosas en el mundo, están ocurriendo todo tipo de acontecimientos. Estamos envueltos ahora mismo en conflictos, estamos ahora mismo en medio de una crisis energética. El precio de los combustibles está disparado, el precio de la canasta básica se está disparando, los insumos agrícolas están subiendo, la gente ya no va a sembrar. ¿Por qué Dios está permitiendo que ahora nosotros como sus hijos estemos experimentando esto? Pero al mismo tiempo, Dios está también enviando amonestaciones. En este silencio, en este tiempo, Dios está también haciendo llamados a la conciencia. Dios está mandando advertencias. Y es necesario que nosotros oigamos la voz de Dios. Entonces, estos 400 años de silencio para el pueblo de Israel, nosotros no sabemos lo que ocurrió. Pero terminados estos 400 años de silencio, ¿qué es lo primero que nosotros vemos en las Escrituras? ¿Qué es lo primero que aparece? Recuerdan que el Señor había dicho, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y qué es lo que aparece después de estos 400 años? Aparece la obra de Juan el Bautista. Parece fácil, mi hijo me decía el otro día, pero qué fácil se nos hace a nosotros pasar de la última página del Antiguo Testamento, que es Malaquías, darle la vuelta y nos encontramos con el libro de Mateo. En una simple hoja, de una página a otra, nosotros pasamos 400 años adelante y nos encontramos ya en otro contexto, pero siempre dentro de los mismos 490 años que Dios le había dado a Israel. ¿Y quién aparece en escena en ese momento? ¿Quién aparece? Aparece Juan el Bautista. Dice la Biblia, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Y miren el mensaje de Juan: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Qué tremendo, mis queridos amigos, el mensaje de Juan el Bautista, justamente antes de que terminara el periodo de gracia para el pueblo de Israel. Miren cómo es Dios de misericordioso. 3 años antes de que comenzara el último periodo de gracia, envió al profeta Malaquías. Y 3 años antes de que terminara el mensaje final, ese periodo de gracia, o sea, 490 años, aparece Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista comenzó a predicar antes de que Jesús comenzara su ministerio. El ministerio de Jesús comenzó en el año 27, cuando Jesús fue bautizado. Juan el Bautista comenzó su ministerio alrededor de ese tiempo también. Ahora, yo les explicaba en una diapositiva anterior, la vamos a volver a poner. Yo les explicaba en esta diapositiva cuándo terminaron las 70 semanas para el pueblo de Israel. Terminaron en el año 34, en el año 34 después de Cristo. ¿Cuándo comenzó Cristo su ministerio? En el año 27, es decir, faltaban 7 años. Justo a la última semana, justo a los últimos 7 años, Dios envía a su mensajero, envía a Juan el Bautista a predicar el último mensaje de advertencia. Es decir, Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través de Malaquías: vuélvete a mí, 3 años antes de que comenzara el periodo de gracia. Y 7 años antes de que terminara el último periodo de gracia, o sea, los 490 años, justamente 7 años antes de que terminaran, Dios envía a su mensajero, o sea, Juan el Bautista, a predicar este mensaje de advertencia, de solemnidad. ¿Y cuál era ese mensaje? ¿Cuál era ese mensaje, mis hermanos? Aquí lo estuvimos leyendo. Decía el Señor a través de Juan: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis, le dice, no digan, somos hijos de Abraham y por ser hijos de Abraham ya estamos salvos. No digan eso. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y Juan señalaba a los que estaban alrededor observando, que muchos de ellos eran paganos, romanos y de otras nacionalidades. Y Juan señala a esa gente y le dice: aún de estas piedras Dios puede sacar hijos. Era un mensaje de advertencia. Juan les estaba diciendo: dentro de poco de ustedes va a ser quitada, el reino de Dios va a ser quitado de ustedes y va a ser dado a otro pueblo que sea digno. Entonces, mis hermanos, miremos cómo es Dios de misericordioso. Antes de comenzar el periodo de gracia, envió a Malaquías. Justo antes de que terminara el periodo de gracia, envía a Juan el Bautista, el segundo Elías, a advertir. ¿Acaso Dios no dio tiempo? ¿Acaso Dios no le dio evidencias al pueblo de Israel? ¿Acaso Dios no amó al pueblo de Israel como comenzó el mensaje de Malaquías? Yo os he amado, dice el Señor. Alguien que ama, quien no te ama, te deja fracasar, te deja que llegues al fracaso y no le importa que fracases. Allá tú que piérdete, muérete, haz lo que quieras. Eso hará alguien. Por favor, a Dios, vuélvete a la obediencia a sus mandamientos. Alguien que te ama te va a decir eso. Pero alguien que no te ama te va a felicitar. Mira, te va a aplaudir por lo que estás haciendo algo malo, estás yendo en pos del homosexualismo, viene alguien y te aplaude y más bien te regala una cirugía de cambio de sexo. Si estás en adulterio, estás en fornicación, vienen y te aplauden y más bien te regalan cosas para que disfrutes y estés ahí en tu fornicación, en tu adulterio. Pero alguien que te ama de verdad te va a advertir: mira, ese es el camino incorrecto. Mira, ese camino que llevas no es el adecuado. Vas a fracasar. Y nosotros como centinelas estamos parados en los muros de Jerusalén y estamos advirtiendo a la iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia adventista, y estamos advirtiendo y le estamos diciendo: queridos hermanos, volvámonos a Dios, volvámonos a los mandamientos de Dios, volvámonos al Señor en arrepentimiento. El Señor es grande en misericordia, pero si como pueblo seguimos cometiendo las mismas abominaciones, si como pueblo de Dios seguimos en lo mismo, vamos a ser vomitados de la boca de Dios. Y estamos trayendo este mensaje de solemnidad y advertencia al pueblo de Dios. Por favor, volvámonos a Dios. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Si no damos los frutos
si no estamos volviéndonos en verdadero arrepentimiento delante de Dios y dando los frutos que Dios pide, vamos a ser dejados a un lado como pueblo. Vamos a ser dejados a un lado. No creamos que por ser adventistas ya tenemos asegurada la salvación. No creas que porque guardas ahí el sábado a medias o estás jugando con tu salud, comiendo lo que tú quieras, viviendo como tú quieras, vistiéndote como tú quieras. No pienses que por eso nos vamos a, por llevar el nombre de adventista, nos vamos a salvar. No, mis hermanos, hay que dar frutos dignos de arrepentimiento y esta es la hora de dar los frutos. Este es el tiempo de los frutos. Debemos de clamar por la lluvia temprana, la lluvia que prepara el grano, la lluvia que prepara la tierra, la blanda, para que el grano pueda germinar. Debemos de clamar a Dios en lloro, en arrepentimiento, en gemido, en silicio. Debemos de volvernos a Dios. Es un mensaje solemne de advertencia que estamos dando desde los muros de la ciudad de Jerusalén. Estamos advirtiendo al pueblo de Dios, volvámonos hoy mismo a Dios. No esperemos más, antes de que el tiempo sea demasiado tarde. Luego del mensaje de Juan el Bautista aparece Jesús. Aparece Jesús en escena y dice la palabra de Dios en Gálatas 4, 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? Los 490 años. Dios ya lo había dicho a través del profeta Daniel. 70 semanas están cortadas, han sido dadas a tu pueblo. ¿Para qué? Para poner fin al pecado, para que Israel se consolide como nación bajo Dios, pero no lo hizo. Y entonces, venido el cumplimiento del tiempo, cuando esos 400 años estaban al filo de cumplirse, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Estaba bajo la ley el pueblo de Israel? Sí, estaba bajo la ley. ¿Por qué razón? Porque estaban bajo pecado. El que está bajo la ley es aquel que está bajo pecado. Aquel que la está infringiendo es la que la ley lo está aplastando. Aquel que infringe una ley en este país está bajo la ley. La ley lo acusa, la ley lo condena. Entonces, Cristo vino a redimir a todos aquellos que estaban bajo la ley. Es decir, todos nosotros, toda la humanidad hemos estado bajo la ley. ¿Por qué? Porque hemos violado los mandamientos de Dios. Hemos pisoteado la sagrada ley de Dios. Entonces, vino el Hijo de Dios a este mundo cumplido el tiempo. Miren cómo Dios, en el gran calendario profético de Dios, Dios no hace nada al azar. Dios todo lo tiene programado milimétricamente, al segundo. Dios envió a su Hijo. En el mundo estaba, dice Juan 1, 10 y 11, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En primer lugar se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel como nación, después de tener tanta luz, no pudo ver lo que Dios le ofrecía, no pudo percibir lo que Dios le ofrecía en la persona de su Hijo y lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De igual manera pasó con la tierra. A los suyos vino, ¿quiénes? A nosotros, al mundo, a la humanidad. ¿Y nosotros qué hicimos? No le recibimos ni le conocimos. Le crucificamos, le matamos. Pero esa muerte sirvió para la gloria de Dios. Y por esa muerte, por ese sacrificio expiatorio, es que hoy estamos acá, delante de Dios, inscritos en el libro de la vida. Y luego el Señor Jesús envía esta amonestación al pueblo de Israel y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, y miren esta advertencia, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice el Señor: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿A qué casa se refería el Señor? Al templo. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, el templo se rasgó en dos. Símbolo fehaciente, señal fidedigna de que los sacrificios habían finalmente concluido y la casa de Dios en Israel había sido dejada desierta. El Señor se iba a retirar para siempre y esa morada en la cual el Señor habitaba, Dios con nosotros, ya no iba a estar nunca más. El Señor Jesús no volvió a pisar ya los lugares del templo. Aún después de que resucitó, Jesús no volvió al templo. Jesús no volvió a andar predicando de la manera en que lo hizo. Simplemente apareció a sus discípulos, estuvo con ellos alrededor de 40 días y después finalmente fue llevado al cielo para estar allá intercediendo por nosotros. Entonces la nación judía en el año 34 de nuestra era, en el año 34 ocurrió un acontecimiento, el apedreamiento del diácono Esteban, un hombre poderoso en las escrituras. Fue muerto a pedradas por el pueblo de Israel, sellando de esa manera los 490 años de gracia. Nunca más el pueblo de Israel volvería a ser la nación escogida por Dios. Dios le dio la advertencia, les dio el mensaje, les dio las pautas, les dio los insumos, les dio el mensaje de amor que ellos necesitaban, les dio
los parámetros que él esperaba que la nación cumpliera. Se llegó el tiempo y se comportaron vilmente, mataron a sus mensajeros, apedrearon a Esteban, andaban persiguiendo el resto de los discípulos. Ya más no se podía hacer. Por eso dijo el Señor, ¿qué más podía hacer yo por mi viña? ¿Qué más podía hacer yo por mi viña? Y recuerdo en una ocasión cuando Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mis enemigos? Hasta 7, le dice Pedro, pensando, haciéndose el bueno Pedro, ¿no? Hay Pedro que bueno es, ¿no? Perdona hasta 7 veces a un enemigo. No, pero viene Jesús y le dice, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Son 490 veces. Es decir, Jesús le estaba diciendo, yo como Dios le he esperado a esta nación 490 años. Le di 490 años y esta nación he venido a buscar frutos en ella y no la he encontrado. La higuera, Jesús vino y se acerca un día a una higuera que se miraba frondosa, tenía bastantes hojas y viene Jesús con hambre y quiere agarrar un fruto y no encuentra. Y viene Jesús y la maldice y la higuera al día siguiente amanece seca, sin hojas. ¿Qué representaba eso? Representaba la nación judía también. Nunca más la nación judía iba a dar frutos. Así que si tú, mi amigo, sigues orando por Israel, estás orando en vano. Dios no está escuchando esas oraciones. Ora para que los israelitas se conviertan a Dios. Pero como nación, ya no es una nación escogida por Dios. Esa nación perdió los privilegios. Los perdió y la palabra de Dios lo demuestra. Los perdió. Tuvo las oportunidades y las perdió, las desaprovechó. Ahora, dice en este precioso libro, El deseado de todas las gentes, en la página 27, dice, el pueblo a quien Dios había llamado a ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese. ¿Quién? Que Satanás, lo que Satanás decía, ellos lo hacían. Y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo, a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios eran como actores en una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada por el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado. Y así fue. Todo el sistema fue desechado. Israel dejó de ser una nación escogida por Dios. Y hoy en día debemos de orar, sí, por Israel, pero individualmente por los israelitas, por todo aquel, así como oramos por un ruso, por un ucraniano, por un chino, por todas las naciones, así debemos de orar por Israel también, pero para que se conviertan a Dios, para que acepten al Mesías. No bajo esa promesa. Yo he escuchado gente que dice, la promesa de Dios es que benditos serán los que te bendigan y pidiendo bendiciones a Dios solo porque bendicen a Israel. No, eso no. Israel ya no más. El Israel somos tú y yo, los que hemos aceptado a Cristo, esos somos los israelitas de este tiempo. Esa nación que está allá fue fundada por los sionistas, por la ONU en el año 1947. Ese no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son todos aquellos que hemos aceptado a Cristo y hacemos su voluntad. Un día vinieron los hermanos de Jesús y su madre María a buscar a Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué les dijo el Señor? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Sencillo. Los que procuran hacer la voluntad de Dios, esos son los verdaderos israelitas, los que hemos aceptado a Cristo. No los que niegan la ley de Dios, no son verdaderos israelitas. Somos los que aceptamos la ley sagrada del Eterno. Los que con su poder obrando en nosotros, guardamos sus mandamientos, no por nuestra propia cuenta, ni por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios obrando en nosotros. Y esto no le gusta mucho que se diga, pero es la verdad. Y finalmente, y terminamos con esto, mis queridos hermanos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Solemne amonestación que Dios nos da en esta hora. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué? ¿Conocimiento de qué? Si ellos tenían todo, eran grandes estudiosos de las escrituras. ¿Cuál fue el conocimiento que les faltó? Fue el conocimiento de la ley de manera espiritual. Ellos tomaron la ley como una letra nada más, pero ellos se olvidaron de que la ley es espiritual y ellos dejaron de tener comunión con Dios, con el Dios que les dio la ley. Ellos se quedaron con la ley, solo la ley, pero olvidaron al dador de la ley, al Señor eterno. Y cuando se olvidaron de Dios, comenzaron a perder el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios. Y ese conocimiento les hizo falta durante ese periodo de gracia. Y luego dice Miqueas 4:12, más ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. En la era las gavillas se juntaban para ser quemadas. En el año 70 de nuestra era, unos años después de que se cumplieron los 490 años, en el año 70,
Israel finalmente fue esparcida como nación. El templo fue quemado por los ejércitos romanos, la ciudad fue destruida, el lugar donde estaba el templo fue arado, y lo único que quedó del templo fue el muro oeste, creo que le dicen, que hoy en día se conoce como un lugar, es un lugar muy visitado por turistas, y se conoce también como el muro de los lamentos. Ahí llegan muchos israelitas a lamentarse, pero es triste ver que el comportamiento de ellos no ha cambiado. He visto videos donde muchos israelitas, hay cristianos ahí, y pasan los judíos vestidos con unos grandes sombrerones que no sé qué significa, y, y lanzan unos grandes escupitajos a los cristianos que están ahí, los escupen o los empujan, los golpean. Entonces, el mismo espíritu que acompañó a los judíos de antaño, aquellos que fueron descartados, después de cumplidos esos 490 años, ese mismo espíritu permanece hoy. Ese espíritu de violencia, andar atacando a las naciones vecinas, queriéndose apoderar de la tierra que una vez sí fue de ellos, pero la perdieron porque se olvidaron de los mandamientos de Dios, se olvidaron de Jehová, perdieron el conocimiento de Jehová. Ahora andan pidiendo tierra que no les pertenece, invadiendo a otras naciones y, y queriendo recuperar lo que ya por ley divina ya no les pertenece. Ellos dicen, lo que vamos a recuperar porque por un mandato de Dios eso nos pertenece. No, ya no les pertenece por mandato de Dios, porque ya Dios dio la sentencia. Cuando ellos estaban apedreando a Esteban, Esteban vio una visión en el cielo, vio al Hijo de Dios de pie en el trono de Dios. Cuando el Hijo de Dios está de pie, eso tiene un significado. Está emitiendo un momento de juicio. La nación estaba finalizando el periodo de gracia y Jesús con su Padre estaban dando el veredicto final del juicio, y el pueblo dejaba ya de una vez por todas de ser el pueblo escogido de Dios. Habían tenido la suficiente evidencia, el suficiente tiempo, pero no quisieron. Y la casa fue dejada desierta y finalmente fue destruida por los ejércitos romanos, y al día de hoy andan peleando cosas que ya no les pertenecen por ley divina, por ley de Dios. Entonces, recuerda la cita con la que comenzamos. Y todas estas cosas, decía la cita, les acontecieron, aquí lo mirábamos, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. Entonces, estas advertencias son para nosotros también. Y aunque el tema ha sido largo, yo espero de que los que lo van a ver después, lo terminen de ver, para que puedan darse cuenta. Nosotros como pueblo de Dios también hemos sido advertidos por Dios. Hemos recibido amonestaciones de parte de Dios. Como pueblo adventista, ahora hago un llamado al pueblo adventista, a ti que me estás viendo que eres adventista del séptimo día. Dios te está haciendo un llamado a ti hoy y me lo está haciendo a mí. Dios nos ha dado los suficientes insumos, el suficiente conocimiento, la información necesaria para que nosotros salgamos victoriosos. Pero si nosotros no aprovechamos la oportunidad que hoy tenemos, la oportunidad que Dios nos está dando hoy, vamos a ser dejados a un lado. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Dios es el testigo fiel, y Dios es el que escudriña la mente y el corazón, y Él sabe lo que estamos pensando. Dios no lo podemos engañar. Nuestros corazones tienen orgullo, es cierto, tienen egoísmo, tienen vanidad, tienen tantas cosas, pero Dios sabe lo que hay ahí. Pero si nosotros lo ponemos en las manos de Dios, Dios puede sacar todo eso y barrerlo, limpiarlo. Pero nosotros tenemos que buscar con humildad al Señor hoy. Y dice el Señor, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Mis queridos hermanos, amigos, este mensaje es también para ti, que quizás perteneces a una congregación distinta. Este es un mensaje para todos. Y el pueblo de la Odisea de este tiempo representa toda la cristiandad también, de una manera abarcante. No podemos seguir más en la tibieza. Tenemos que decidirnos por Dios. Y así como el Señor le había dicho a Israel, acá, y tenía un texto que lo quiero mostrar. Vamos a ver si lo encuentro. Por aquí lo tenía. Aquí está. Dice el Señor, si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Mira, este fue el mensaje para Israel. Decídete dar gloria a mi nombre, si no vas a ser dejado de lado. ¿Le estamos dando gloria al nombre de Dios hoy nosotros? Estamos haciendo de Dios realmente, estamos tratando a Dios como lo que es, Dios soberano de todo el universo, o estamos jugando con la gracia. Decídete.
Decídete hoy por Dios. Decide de corazón dar gloria a mi nombre. Si no decidimos hoy de corazón dar gloria al nombre de Dios, entonces nos va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Y el llamado solemne de Sofonías 2 dice: congregados y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. ¿Qué decreto? El decreto dominical. Ya viene. Ya viene el decreto dominical. ¿Te estás preparando? ¿Estás dando gloria a Dios? Hay muchos que piensan que porque ya están en el campo, pero no le están dando gloria a Dios con sus actos. Aún están en el campo. Tenemos que dar gloria a Dios. Tenemos que compungirnos de corazón y volvernos a Él de todo corazón. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, que Dios te bendiga. Aunque el tema fue algo largo, creo que valió la pena presentar todos los puntos. Así que mi deseo y oración es que el Señor nos pueda ayudar antes que el tiempo de gracia se nos termine, antes que ocurran sucesos en el mundo en los cuales ya no vamos a tener nosotros vuelta atrás. Ya todo habrá quedado decidido. Pero si hoy decidimos por Dios, si hoy nos decidimos por Él y nos volvemos a Él, recuerda, no hay una reforma verdadera sin la ley de Dios. Tenemos que volvernos a Dios y volvernos a sus mandamientos. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, amado Dios, por la bendición de haber estudiado su palabra. Que este mensaje quede grabado en el corazón, Señor, y que los que han de escucharlo y verlo, Señor, puedan realmente decidirse a obedecerle a usted. Gracias, amado Padre, por su misericordia y su bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración.